Queridos hermanos, ¿cómo están? En este día queremos compartir una vez más la palabra de Dios con todos ustedes, pero antes decirle que les amamos, que estamos orando por ustedes y que le apreciamos en el Señor. Quisiéramos que estén orando por aquellos que están enfermos. Ustedes ya saben, hemos dado la lista el día viernes y tenemos que continuar orando por ellos. También damos gracias a todos aquellos que se incorporan y que ven estos estudios a través de internet, agradecidos al Señor por los hermanos que han comenzado a ver esta serie de Colosenses, que sabemos que para todos es una gran bendición. Así que una vez más con ustedes, deseándoles que el Señor les tenga en su mano de cuidado, sabiendo que Él protege a sus hijos y se encarga de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, vamos al libro de Colosenses una vez más, como todos los miércoles, para avanzar un poquito más acerca de esta carta preciosa que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia allí en Colosas. ¿Se acuerda que estábamos en el capítulo 3? Bueno, entonces, si usted tiene su Biblia abierta en el capítulo 3, vamos a leer en el día de hoy desde el versículo 14 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia y en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hasta aquí la palabra de Dios. Una breve oración para que el Señor nos dirija. Padre Celestial, una vez más nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes en este estudio. Dirígenos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿se acuerda que el último miércoles nosotros vimos acerca de las 7 nuevas vestiduras, o de las 7 virtudes, o de las 7 cualidades que un creyente debe tener? Pero ahora en el versículo 14, allí encontramos algo que es fundamental para unir estas 7 virtudes y lograr armonía y madurez en el creyente. Y dijimos nosotros, versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Y aquí está hablando como que sobre todas las cosas, ¿se acuerda que vimos 7 virtudes? Sobre todo esto, habla acerca del amor como un lazo que une, que envuelve todas las demás virtudes. Por eso dice sobre todo. Es como que quiere enlazar todo esto para unirlo y así lograr un creyente que es eficaz y que es maduro en las cosas del Señor. El principio de la unidad en la vida cristiana proviene del amor. Ese es el vínculo, el amor. Es un principio en la vida cristiana que usted puede aplicarlo a cualquier área de su vida. Ahora, déjeme ir pasando a algunas palabras importantes. ¿Qué significa vínculo? Vínculo. Usted más o menos se imagina, pero para que tenga un poquito más exacta la idea, es un lazo, es una atadura, es una amarra, es un anclaje. Entonces, eso es lo que significa vínculo. Y el Señor nos dice que nosotros debemos mantenernos unidos en el vínculo del amor. Es decir, que el amor une todas las demás cosas. Es aquella virtud perfecta que perfecciona lo que es imperfecto.
Es decir, cuando nosotros estamos debajo de la virtud del amor, Dios hace muchas cosas que nosotros nos sorprendemos. Un ejemplo para explicar cómo trabaja el vínculo del amor. Vamos a suponer así, le voy a dar una ilustración. En el mundo de la construcción, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero para que tenga una idea, en el mundo de la construcción, usted puede tener una buena columna, fuerte, firme, y también usted puede tener una buena viga que apoya sobre la columna. Pero todavía eso no es suficiente. Lo que se necesita es tener un vínculo entre la columna y la viga. ¿Para qué? Para que trabajen juntos. Es decir, que si no tenemos ese vínculo, eso va a trabajar independientemente y por supuesto va a ser una cosa apoyada sobre la otra, pero no va a dar la firmeza que realmente necesita. Entonces, esto como ejemplo para que usted entienda el poder que tiene el vínculo. Hay que vincular la columna con la viga. Ahora, usted tiene que ver que también ese vínculo del amor también puede ser un ejemplo en el matrimonio. Y esto ya es más cercano a nosotros. El matrimonio permanece unido en el vínculo del amor. Si nosotros no tenemos en un matrimonio el vínculo del amor, entonces ¿qué tenemos? Tenemos un hombre y una mujer viviendo juntos, tratando de sobrellevar todas las cargas, pero sin el vínculo que los une a ellos en el amor. Y de hecho, muchas veces vemos que este es el colapso del matrimonio cuando ya no está ese vínculo. Así que qué importante que es un principio que lo podemos aplicar en muchas cosas. El mismo principio se aplica en la iglesia. Es decir, esto es lo que nos lleva a nosotros a la comunión. La comunión es el vínculo entre un creyente y otro. Así que aquí se aplica, y Pablo lo aplica muchas veces en el Nuevo Testamento. Es por eso que nosotros deseamos estar juntos, deseamos orar juntos, deseamos cantar juntos, estudiar la palabra de Dios y adorar juntos. ¿Por qué? Porque hay un vínculo que nos une a cada uno de nosotros. Y nosotros decimos juntos, y aunque ahora por esta circunstancia no estamos juntos, lo hacemos a través del internet, pero estamos juntos. Eso también es comunión, y eso también es un ligamento, es un lazo que nos une a nosotros. El amor de Dios vincula a un creyente con otro. Muchas veces hay ciertos creyentes que no entienden esta verdad. ¿Qué nos une a nosotros? No es solamente un domicilio, que estamos cerca de una iglesia, o un parentesco, o una amistad. No, hay un vínculo que es más fuerte, que es el amor. Y esto lo produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, relacionado a esto, dice Hebreos 10:24. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimular es una palabra fuerte que habla de provocar. Cuando nosotros nos juntamos en una iglesia o en línea, nosotros nos estimulamos al amor. Es decir, nos alegramos de ver a nuestros hermanos, nos gozamos de poder hablar, de reírnos juntos, de compartir una necesidad, de orar. Entonces, ese es el vínculo que une a los hermanos en la iglesia. Provocar, o sea, estimular es la palabra provocar. Provocar, incitar, motivar. Cuando yo veo a un hermano, eso me provoca a mí al amor de Dios. Por lo tanto, es importante vernos y comunicarnos. Esto es algo que viene del Espíritu, no es una obligación, una responsabilidad
inmensa que a mí me corre todos los días. No, inmediatamente cuando el amor de Dios está en mi vida, yo voy a tratar de tener ese vínculo con otros hermanos, aquellos que piensan igual que yo, que tienen la misma fe y que adoran al mismo Dios. Así que es importante, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero el versículo siguiente está hablando allí, podríamos llamarle los desvinculados. Desvinculados, ¿por qué? Y porque el versículo 24 habla de ese vínculo. Pero los otros dice, el otro versículo dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Qué lástima que algunos no entienden lo que es el vínculo del amor. ¿Verdad que usted conoce algunos? Yo conozco algunos que están desvinculados de la iglesia, que uno los conoce y de vez en cuando los ve, pero es como que no están estimulados, provocados al amor, a la comunión con los hermanos. Así que qué importante que es el vínculo del amor en cualquier área de la vida, en la familia, en la iglesia, en el matrimonio, nos va a unir un vínculo superior a nosotros, que es el amor de Dios. Un creyente tiene la capacidad de amar con el amor de Dios, porque lo dice Romanos 5:5. Dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el día que comenzó a morar en nuestra vida. Así que, mi hermano, qué importante. Dice Pablo a los colosenses, dice, sobre todas las virtudes que ustedes escucharon y que leyeron, hay una que une todas ellas, que es un lazo, es el amor. Eso nos va a mantener unidos, lo va a mantener creciendo y le va a dar madurez espiritual a cada uno. Ahora, vamos al versículo 15. Versículo 15. Dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Vamos a parar allí. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Bueno, podemos decir que este es el resultado de renunciar al viejo hombre. ¿Se acuerda que venimos hablando del capítulo 3 al comienzo? De renunciar al viejo hombre. Aquellas viejas costumbres que nosotros teníamos, pecaminosas, pero es eso que hemos dejado, ahora lo estamos cambiando por aquellas cosas nuevas que Dios nos ha dado como virtudes cristianas. Entonces, dejando el viejo hombre y sus hechos y vistiéndonos del nuevo hombre. Esta nueva vida es un llamado de Dios para pertenecer a su cuerpo, lo dice el versículo. Es un llamado de Dios para pertenecer a su cuerpo, que es la iglesia. La paz de Dios que gobierna vuestros corazones. Ahora, la paz de Dios es el árbitro que dirige nuestro corazón. La palabra allí, gobierna, es árbitro. Arbitra, dirige nuestro corazón, gobierna. Pero esto pasa cuando estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Hay una paz interior, y aunque no la podemos explicar, sí la podemos sentir. Así que cuando estamos en la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros salimos de la voluntad de Dios, perdemos esa paz. Y el Espíritu Santo se va a encargar de hacérselo saber. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Y cuando nos da paz, estamos en la voluntad de Dios. Pero cuando salimos de la voluntad de Dios, inmediatamente esa paz se va de nuestra vida. ¿Okay? Hay una evidencia muy fuerte de saber si estamos o no en la voluntad de Dios. Y lo dice el mismo versículo. ¿Sabe qué cosa es? Es que estamos agradecidos. ¿Lo ven en el versículo 15? Dice que estamos agradecidos. Perdón. Primera Tesalonicenses, el mismo Pablo escribe, Primera Tesalonicenses 5:18, dice así,
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. Está diciendo lo mismo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando usted está en la voluntad de Dios, va a estar agradecido. Cuando no está en la voluntad de Dios, usted se va a estar quejando y va a estar desconforme por las circunstancias. Entonces la pregunta es, ¿estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida y a través de nuestra vida? Esto es muy importante preguntarse, porque a veces decimos, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos? Bueno, miremos si estamos en la voluntad de Dios, si no hay que buscarla. Pero cuando hay una paz interna, cuando el Señor le da esa quietud superlativa que usted no sabe de dónde viene, pero la siente en su corazón, bueno, es un indicativo que está en la voluntad de Dios. ¿Estamos agradecidos? Qué importante. El agradecimiento es madurez en nuestra vida. Tenemos que decir gracias. ¿Verdad que a nuestros hijos cuando son pequeños le decimos, dile gracias? Tienen que ser agradecidos. Pero nosotros a veces somos grandes y todavía no entendemos una cosa tan sencilla. Le tenemos que dar gracias a Dios por la vida, porque podemos respirar, podemos ver. Todavía podemos ver la luz del mundo, la luz del día, ver los colores, disfrutar de la vida. Eso es gratitud por los alimentos, el techo, la familia. Hay tantas cosas, pero a veces nos olvidamos. Creemos que eso ya lo damos, ¿cierto? De hecho, son las bondades de Dios para estar agradecido. Vamos al verso 16. Acompáñenme al verso 16, vamos a seguir leyendo aquí. Versículo 16. Usted va a ver otra cosa. Vamos a repasar todo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí sigue Pablo diciendo, bueno, ustedes vieron las virtudes, vieron el resultado de las virtudes, que es la paz con Dios, es estar en su voluntad. Pero ahora hay algo especial que él quiere apuntar. Dice, la palabra de Cristo more en vuestros corazones, more en ustedes. ¿Por qué la palabra de Cristo? ¿Qué significa la palabra de Dios? Por supuesto. La palabra de Cristo es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Ahora, es la única vez que en toda la Biblia aparece la palabra de Cristo. Y es interesante esto, porque usted dice, bueno, ¿y cuál es la razón que aquí Pablo habla de la palabra de Cristo? ¿Por qué? Bueno, justamente, yo le vengo diciendo a usted cuando empezamos la carta, que allí había introducido en la iglesia en Colosas, había falsos maestros. Estos falsos maestros, que eran los gnósticos, menospreciaban la deidad de Cristo. Es decir, ellos no lo aceptaban como único Dios. Por eso la conclusión o el tema principal de la epístola es la preeminencia de Cristo. ¿Por qué? Porque le está diciendo a los colosenses, ustedes que tienen que aprender y tienen que enseñar quién es el Señor Jesucristo, que es Dios. Es el Dios vivo y verdadero, hecho hombre, y que estuvo entre ustedes, entre nosotros. Así que estos falsos profetas o falsos maestros estaban enseñando otras cosas. Entonces menospreciaban de que el Señor Jesucristo era Dios cuando estuvo allí con ellos. Ponían a Cristo a la altura de otros maestros que tuvo la humanidad, porque ellos creían en eso. Su doctrina es que había otros maestros que podían llevarnos a una profundidad más grande para alcanzar a Dios.
Entonces ellos le quitaban valor al Señor Jesucristo, cuando en realidad es el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está diciendo la palabra de Cristo es lo mismo que la palabra de Dios. No es algo diferente. Y es la única vez que aparece simplemente para corregir esta herejía que estaba circulando en la iglesia de Colosas. Ahora, cuando permitimos que la palabra de Cristo, vamos a llamarla así, la palabra de Cristo, more en nuestras vidas, seremos transformados. Seremos transformados cuando la palabra de Dios more en nuestras vidas. Y dice que more en abundancia. Es decir, que esto es llenarnos cada día de la palabra de Dios. No es que así nomás, sino que more en abundancia. La palabra de Dios. Morar significa habitar, vivir dentro nuestro. La palabra de Dios no debe ser una visita en nuestra vida. Muchas veces parecería que es una visita que viene los domingos a visitarnos a nuestra vida, está un par de horas con nosotros y luego se va. No, la visita debe ser un habitante permanente en nuestra vida. Por eso dice, more, habite en vuestra vida. Eso va a transformar la vida de un creyente. Es una tristeza cuando nosotros no dejamos que la palabra more. Es triste ver las iglesias locales que subestiman la palabra de Dios y creyentes que subestiman la palabra de Dios. Y a veces en las iglesias la sustituyen por entretenimiento. O sea, están pensando en un programa que los tenga entretenidos los creyentes en vez de enseñar la palabra de Dios. Es como decían algunos, los vamos a entretener con pan y circo. Mire, hermano, la palabra de Dios es muy importante en la iglesia y en nuestras vidas. Dice, para que more en abundancia en nuestras vidas, que Dios pueda hacer una transformación en nuestra vida. Así que Pablo dice acá en este versículo, si usted lo tiene allí frente a usted, usted se va a dar cuenta, que está diciendo que la palabra de Dios es para enseñar y animar a los creyentes. La palabra exhortar es animar. A veces pensamos que simplemente es corregir, castigar, dar palos, no. Exhortar significa animar. ¿Qué necesitamos en el día de hoy, en la circunstancia que estamos viviendo en este día? Necesitamos no solamente la enseñanza, sino también el ánimo. Enseñar y exhortar, dice Pablo. Qué importante, para tener sabiduría de lo alto, dice este versículo. ¿Lo está viendo? Estamos prácticamente deteniéndonos en cada palabra para que usted le saque todo el contenido de los versículos. Así que la palabra de Dios es para enseñar, para animar a los creyentes, para exhortar a los creyentes, para tener sabiduría de lo alto. Este es un momento que nosotros necesitamos para sabiduría, porque escuchamos a uno, escuchamos a otro. Escuchamos que esto viene de Dios, otro dice que esto viene del diablo, y escuchamos tantas cosas. Mi hermano, escuche a Dios, vaya a la palabra de Dios, saque sus propias conclusiones, ore a Dios y dígale, Señor, no importa la circunstancia, lo que importa es que tú estás en mi vida y me estás dirigiendo. Pero usted tiene que ir a la palabra tiene que morar en usted para tener discernimiento espiritual. No hay otra forma, no hay sustituto. Entonces, y otra cosa interesante, fíjese lo que dice allí. Dice que ellos se enseñaban y exhortaban unos a otros. Aquí no está diciendo que el pastor o el diácono estaba enseñando. Dice unos a otros.
¿Sabe cómo le llamamos en el día de hoy a esto? Discipulado. Unos a otros compartían la palabra de Dios. Posiblemente se visitaban. Posiblemente tomaban un café o un té juntos o lo que tomaran. Y dice que quizá abrían las escrituras o mencionaban algún versículo y compartían unos a otros. Esto es lo que tenemos que hacer hoy. Pero muchas veces esperamos que el pastor enseñe, que el misionero enseñe, que el director de la escuela dominical enseñe. Usted puede enseñar, compartir la palabra con otras personas. Usted no tiene que pasar por un instituto bíblico ni ser un teólogo para compartir la palabra de Dios. Usted puede hacerlo. Entonces, me llama la atención a mí que dice unos a otros. ¿Ok? Sigamos en el versículo 16. Fíjese, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y aquí hay una enseñanza muy jugosa para cada uno de nosotros. Tenemos que estar atentos. Observe la relación estrecha entre la palabra de Dios y la alabanza. El mismo versículo está hablando de las dos cosas, la palabra de Dios y la alabanza. Hay muy buenas razones para que aparezcan juntas. En primer lugar, la escritura no solamente es para la enseñanza, también es para la alabanza. La palabra de Dios es para la alabanza. Cuando el canto está saturado de la palabra de Dios, allí es donde va a estar el Espíritu Santo haciendo su obra. Porque está la palabra de Dios. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios van juntos. A veces cantamos canciones que está falta de la palabra de Dios. Hay otros conceptos, hay otras palabras, pero necesitan la palabra de Dios. Otras veces está alguna frase y se repite 500 veces lo mismo, cuando la palabra de Dios tiene tantas expresiones maravillosas para decir. Pero, acuérdese, tiene que estar la palabra de Dios. Número 2. Cantar con gracia no es agradar a la gente, no es caerle bien a la gente. No está hablando de eso. Alabar a Dios es por su gracia en mi vida. Eso es alabar a Dios. Es el fruto de la gracia suya en mi vida. Lo que Él hizo por mí. Eso es inmenso y yo le canto a esa gracia. Escuche lo que dice el salmista en el Salmo 13, versículo 6. Dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué maravilloso. Dice que él cantaba a Jehová, ¿por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él. Entonces, cuando cantamos, tiene que haber esa gracia en nuestro corazón. La gracia de Dios es el origen del canto. Primero está la gracia de Dios, después está el canto. Entonces, yo debo basar el canto en la gracia de Dios. ¿Qué tenemos hoy en el mundo evangélico? Podemos decir. Lo que tenemos es los que cantan porque tienen una buena voz, los que cantan porque la música es bonita, los que cantan por el aplauso y el dinero. Y usted, no sé si sabe, pero las tres cosas existen. Pero también están los que cantan por gratitud al Señor, la gratitud que está en sus corazones por su gracia, porque fuimos alcanzados por su gracia, porque nuestro destino era el infierno, pero el Señor nos salvó y nos redimió y ahora cantamos a su gracia. Esa es la motivación más grande en el canto. Todas las demás son superficiales. No es la voz, no es la música, no es el aplauso, ni es el dinero.
Le canto a Dios de corazón, porque le amo por lo que Él hizo por mí. Concluyendo, hermano, en este momento, cantar con gracia es lo que hicieron Pablo y Silas cuando estaban en una prisión en Filipos. Dice que estaban en una noche oscura, en el fondo de la prisión, amarrados, habían sido castigados y posiblemente iban a ser eliminados. Sin embargo, dice que ellos cantaban en la noche y todos los presos escuchaban. Eso es cantar con gracia. Sabe que el Señor utilizó tan grandemente ese canto que salía del corazón de ellos. A pesar de las circunstancias, le cantaban a la gracia de Dios, porque Dios los había salvado y ahora estaban viviendo en la gracia de Dios. Después de eso, Dios respondió maravillosamente, porque hubo un terremoto. Esa noche hubo libertad y hubo salvación. Es así que la gracia de Dios es utilizada en los corazones de las personas. Pregunto, ¿estamos agradecidos a Dios? ¿Alabando a Dios? Agradecidos por todo lo que Él hizo por nosotros, alabando a Dios a su gracia, que fue inmensa en nosotros. Tenemos que hacer eso. Lo dice Pablo a los colosenses, pero también nos dice a nosotros, porque tenemos una Biblia y lo estamos viendo. Mi hermano, qué lindo que es estudiar la palabra de Dios, porque podemos aprender. Vamos a terminar en una oración en este momento. Señor, te damos gracias por tu maravillosa redención en nuestra vida. Gracias por la palabra que cuando mora en nuestro corazón nos transforma completamente. Te damos gracias, Señor, porque aquella cruz tan cruel que a ti te tocó, que tú pagaste por nuestros pecados, es la gracia sobre nosotros. Y hoy queremos vivir para cantar a tu gracia. Te alabamos en este momento por ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Nos vamos a ver próximamente. Seguimos orando unos por otros y deseamos que el Señor llene su vida de bendiciones. Mis saludos, mis cariños, míos, de mi esposa y de toda mi familia. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.